Este jueves, sí, ya metidos en un nuevo fin de semana, prepárense para uno de esos lindos momentos de radio en el que decimos, tómate una pausa, quédate escuchando, se vienen 20, 25, 30, los minutos que sean, pero siempre son gustosos al oído porque vamos aprendiendo un poco de nuestra historia. Para eso convocamos, como cada jueves, a nuestro historiador preferido, el señor Alejandro Andersen, que tiene presentación y es esta, dale. Suena la alarma, suena la cafetera, suena la radio. Segundos afuera, de 9 a 13 por K2, 96.3. Actitud hecha radio. Por si hiciera falta, profesor de historia, historiador y parte del archivo histórico de la memoria en la municipalidad de Necochea, Alejandro Andersen está con nosotros. Ale, querido, bienvenido. ¿Cómo andamos? Buenas, buen día. Muy bien, acá estamos. Bueno, ahí están los aplaudidores, ¿viste? Se quedaron hasta casi el final del programa. ¿Cómo anda todo? Recompensados. Muy bien. Con una buena historia, me imagino. Puede ser, vamos a intentarlo. Bueno, ¿de qué hablamos hoy? Hoy, mira, vamos a cerrar el tema de la última vez. Sí, estuvo caliente la última vez. Sí. Estuvo caliente. Gustó mucho el último capítulo en el que se hablaba de los prostíbulos de la ciudad. Bien, se hablaba de un caso puntual en un prostíbulo, en uno de los dos prostíbulos que había en la ciudad. Comentamos al pasar algo que por ahí no es muy conocido, es que el funcionamiento de los prostíbulos era legal. Sí, y que había una especie de corte social, ¿no? Era una corte que no iba a la justicia, sino que algunos vecinos decidían por sobre el futuro de otros. Trabajábamos a partir del juzgado de paz. Bueno, como habían quedado algunas cosas pendientes de contar o de explicar, vamos a primero comentar cómo era el marco legal que tenía el ejercicio legal de la prostitución. Okay. Para eso había, como para todas las cosas que funcionan en la ciudad, una ordenanza. También son épocas en que los municipios tenían mucha más incidencia en el ordenamiento de la vida de la comunidad que hoy, digamos. Las ordenanzas o los consejos deliberantes podían regular muchas actividades de la sociedad, muchas más que hoy, donde muchas cuestiones dependen más de leyes provinciales o incluso de leyes. Tenían más poder. La injerencia era más importante. Vamos directamente al asunto entonces, una ordenanza del Consejo Deliberante que se sancionó, miren, en la sesión ordinaria del 15 de junio de 1918. Ok. Y dice así, sencillamente, que la ordenanza era la ordenanza de prostitución y que en su artículo primero, la matrícula de prostituta crea un estado especial derivado del ejercicio de una profesión peligrosa para la salud general, que justifica medidas de previsión en concordancia con la Suprema Ley de los Pueblos. ¿Qué es esto? Hasta la década del 30, el ejercicio de la prostitución fue legal en el país. ¿Sí? En el país, en las distintas provincias y demás. ¿Por qué? ¿Qué se buscaba con esto? Bueno, había una mezcla de ordenamiento, de cuestión sanitaria también, me imagino, ¿no? Sanitarismo, de controles sanitarios. Exactamente, sanitarismo, eso desde el siglo XIX, los casos más conocidos son en la ciudad de Buenos Aires, donde había hospitales especiales para el tratamiento de enfermedades venéreas, y la forma más práctica de controlar la dispersión de esas enfermedades era en las casas donde se ejercía la prostitución regularmente, porque era el lugar donde el contagio estaba a la orden del día. Y además, claro, accesible para los médicos o para la salud pública. Entonces hay mucho de sanitarismo en este tipo de ordenanzas, también de ordenamiento y también de fiscalidad, porque como contábamos en la última columna, las casas habilitadas por la municipalidad para el ejercicio de la prostitución pagaban tasas muy altas. Muy altas la distancia entre lo que pagaba un comercio o alguna actividad, no sé, una carpintería y lo que pagaba la casa de prostitución era mucha. O sea, no era una actividad redituable solo para el prostíbulo, sino también para las arcas municipales. Exactamente, para el presupuesto municipal. Entonces, el artículo 2 de esta ordenanza dice, tolérase, esta palabra me gusta, el ejercicio de la prostitución en casas patentadas, al efecto, ¿no? Habilitadas y sometidas a la inspección sanitaria. Por eso estas casas se denominaban casas de tolerancia. Hay como un exceso de significante, ¿no? En la palabra tolerancia. ¿Quién tolera y qué es lo que tolera? Me pregunto yo. Claro, ¿cómo?
digamos, donde también el Estado, en este caso el Estado municipal, decide el margen entre lo tolerable y no lo tolerable. Entendemos que todo aquello que no es tolerable cae fuera de la ley o fuera de la legislación y queda ahí en una situación de punitivismo. Pero la palabra tolerante me da como que está al margen de eso, como que está al límite. Exactamente. Tolerancia es como que no es legal del todo, pero lo vamos a tolerar por ahora. Me da esa sensación. A mí me suena a una astucia de la mojigatería. Llegamos hasta acá. Bien, ¿No? bien. No nos queda otra, bueno, Bien. ¿no? La salud pública pasa por todos lados. Pero bueno, concretamente son las casas de tolerancia. Después, el artículo 3 de esta ordenanza dice que para ejercer la prostitución, la mujer deberá tener 22 años. A partir de los 22 años, y matricularse en calidad de tal en la municipalidad. ¿Qué es esto entonces? La municipalidad expedía una matrícula de prostituta. Dos cosas por acá. Bueno, por un lado es la administración municipal teniendo un control importante, así como se matriculaban los pobres y se matriculaban los perros. Había patentes, los perros tenían que ser patentados o matriculados en la municipalidad. Hay una amplitud enorme también, esto decimos, la injerencia de la administración pública sobre las actividades o incluso sobre las personas. Sí. Entonces, la matrícula de prostituta solo podía trabajar una mujer matriculada. Ok. Si me da, no sé, un ejemplo sin comparar, pero tratando de buscar algo parecido hoy, una licencia de un transporte público, por ejemplo. Por ejemplo. Una cosa así, o sea, tenía que estar constituido dentro de la municipalidad y registrado. Registrado. También podemos pensar buenamente que era también la herramienta que podía tener la inspección sanitaria para un padrón a controlar. Pero también hay acá un poco de control y un poquito de estigma también. Claro. ¿Sí? Artículo 4. Toda prostituta está obligada a vivir en las casas patentadas. Por lo tanto, el ejercicio legal de la prostitución necesitaba la inscripción en la municipalidad, el registro municipal, pero además vivir en una casa de tolerancia. Ok. En un prostíbulo. Tenía que estar domiciliada ahí. Esto vamos a seguir. Ustedes se preguntarán cuántas cosas que atrasan, ¿no? Sí, es 1918, digamos, donde se está dando la sesión del Consejo. Porque, claro, algunos se preguntarán, che, ¿cuándo se soportaba todo esto? Que parece la habilitación de un negocio. Casi que lo era. Efectivamente lo era. Por eso vamos a seguir y después vamos a hacer como una especie de análisis global, ¿no? Donde estas cosas nos van quedando. Artículo 5. Dice, la condición de prostituta solo podrá perderse o eximirse, porque, insistimos, las mujeres jóvenes, pobres, no estamos descubriendo nada, quizás era la única forma de sostener su existencia, en algún momento quizás querían dejar de estar escrachadas en un registro público como prostitutas. Entonces, la ordenanza contempla, bueno, si una de las mujeres me quiero dar de baja, dijo una en una casa de tolerancia. Estaba muy claro en la ordenanza. Por ejemplo, podía dejar de estar registrada justificando haberse regenerado por hábitos de trabajo honesto que le permitan su sostenimiento. Bastante despreciable la ordenanza, digo, ¿no? Sí, o esa sociedad, ¿no? Claro. O los concejales. También, claro. O la autoridad, digamos, claro, no los concejales. Avísame cuando agarres un laburo honesto que te doy de baja de este registro. Si alguien quiere ver esta ordenanza, está en el libro de actas número 7 de sesiones del Consejo Deliberante. Están en el Consejo Deliberante, en los folios 23 y 24, sesión ordinaria del 15 de junio de 1918, y las palabras son estas. Okay. Y no es en vano la utilización que hicieron y el análisis que podemos hacer de las palabras, ¿no? Porque es entonces una actividad que vamos a tolerar. Sí. ¿Sí? Pero deshonesta. Lo están diciendo ellos. Entonces,
¿Cómo es que una actividad que está dentro de la ley, una actividad legal, es deshonesta? ¿Cómo es que la autoridad pública habilita actividades deshonestas, que entiende como deshonestas? Sí. Hay una contradicción ahí. Sí, Las pero- palabras son muy claras. Me imagino que el fin justifica los medios como en tantas otras cosas, ¿no? La otra condición para dejar de estar registrada como prostituta para una mujer es por asociación marital, casándose, Ok. con una persona que a juicio de la autoridad municipal, ofrezca garantías de honestidad y pruebas de poder sostener con el trabajo honrado el hogar, de poder sostenerla. Ok, hago un doble clic acá. O sea, el miedo, el temor o la peligrosidad de no darse de baja o cuando uno se da de baja era que una prostituta trabaje de manera independiente, que se salga de este registro y trabaje por su La cuenta. clandestinidad, Ok. exactamente. Y no tribute al fisco, ¿no? En definitiva. Porque además, es una de las razones podría ser casarse, en definitiva. Pero claro, pero vos tenés que presentar avales para poder mantenerla. Si vos no la podías mantener, era una mentira. También. Exactamente. Y es muy claro que a juicio de la autoridad edilicia, dice, no alcanzaba con la expresión de voluntad de un hombre, que me enamoré de esta mujer, nos vamos a casar, a constituir una familia y quiere o queremos que deje de estar matriculada en la municipalidad como prostituta. Bueno, iba a ser la autoridad municipal la que determine si eso era real o no. Podemos pensar, otra vez porque hoy vinimos buenos, Sí. que la autoridad pública quería garantizar que no la explote un individuo, porque para eso también. estaba la municipalidad. Claro. O la madama de la Casa de Tolerancia. Claro. ¿No? No vaya a ser cosa que nos roben el negocio. Finalmente, la otra razón por la que podía dejar de ser matriculada es por tener 45 años de edad. Ok. La edad, tanto los 22 como los 45, sobre todo esta de los 45, yo sospecho que tiene mucho más que ver con los gustos de los legisladores que con una cuestión intrínseca a una mujer. Claro. ¿No? No, hasta qué edad le ponemos. A mí, 40. A mí me gustan hasta los 45, dijo uno. Claro. Qué raro levantar la mano, ¿no? En ese momento, Sí, bueno, pero había que poner un tope, chicos. Está en la ordenanza. Artículo 6. Bueno, dice que en los casos del artículo anterior, la autoridad dará de baja a la matriculada. Respecto al inciso B, que es de casarse, solo dará de baja la matriculación mientras dure la garantía ofrecida. En este caso, la garantía ofrecida era el hombre que se casaba. Yo invito a ir pensando en la situación de la mujer, ¿no? Sí. En las cosas que la llevan a trabajar en una casa de tolerancia, y en esta cuestión de podía salirse podemos pensar con toda seguridad que era el escalón más bajo de la sociedad. Claro. ¿Sí? Salirse de ahí con un hombre que la rescate, podemos Sí. pensar en un hombre, un gran hombre que la rescata, Sí. pero ojo, solo podía subir ese escaloncito mientras el hombre estuviera a su lado. Claro. Digamos, pensemos En una caso de mujer que separación, volvía al registro. volvía al registro. Por más que no ejerza de vuelta la prostitución. Che, qué feo lo que traje, ¿eh? Yo pensé que podía No, ser pero gracioso. Pero suena terrible. es terrible, es terrible. Lo estoy pensando ahora. Eso por hacerlo le digo a Facundo. Uy, ¿qué le mando a Facundo? Le mando la ordenanza. Bueno, No, ahora- pero, o sea, Bueno, es terrible. sí, señor. Pensaba en la situación anterior, gente de traje, fumando un habano, de bigote, con una galera, diciendo, ¿hasta qué edad le das vos? Hasta los 45. Bueno, poné 45. ¿Sí? Cosas imágenes que son de antaño, ¿no? Sí, señor. El artículo 7. Ninguna prostituta matriculada podrá domiciliarse fuera de las casas de tolerancia. Por las dudas lo repetimos, eso Ok, ya estaba claro. Sí. Después, el artículo 8, prohíbese el ejercicio de la prostitución clandestina. Entendiéndose, me gusta la claridad de los legisladores, de los concejales, ¿no? A ver. Bueno, ¿qué es la prostitución clandestina? Cualquiera puede decir el ejercicio del comercio carnal fuera de una casa de tolerancia. Entendiéndose el comercio carnal con más de un hombre, Sí. hecho ostensiblemente por dinero o con ofensa de la moral pública y con una frecuencia
que haga sospechar que es un medio de vida. Entonces, una mujer que para la sociedad viera que tenía relaciones o pernoctaba Sí. con distintas personas, no dice que sea al mismo tiempo ni nada, Ok. la sociedad podía sospechar o incluso acusar de que esa mujer lo hacía por dinero. No necesitaba ser probado que fuera por dinero, alcanzaba, dice, o con ofensa de la moral pública. Ok. Eso era suficiente para que la autoridad municipal considere a esa mujer Una prostituta. prostituta. Y ya la metían al registro. Y el tema era, claro, o sea, meterte en ese registro era terrible. El artículo siguiente dice que la mujer que ejerza prostitución clandestina Sí, será matriculada de oficio o de prepo. claro. ¿Sí? En caso de que, por una información sumaria probatoria, a juicio del Departamento Ejecutivo, se confirme su condición de tal. Una información sumaria probatoria. En definitiva, lo que alcanzaba con que varias personas acusen a una mujer. A Doña María, que estaba con 3, 4 hombres al mismo tiempo. Ya la consideraba una No, prostituta. Sí, o al mismo tiempo o en tiempos consecutivos. Ok, ok. Digamos que alcanzaba el señalamiento Claro, social, claro, claro. depende de quién, de esa sociedad, ¿no? Solamente con eso el gobierno la matriculaba de oficio o de prepo como prostituta. Lo que significa es que tenía que trasladarse a una casa de tolerancia, Claro, porque no podía vivir en otro lado. porque de lo contrario estaba incumpliendo la ley. Bien. Bueno, y sigue con detalles más de forma, ¿no? Sí. Más de forma. Bueno, con penas contra la prostitución clandestina y demás. Esto, repetimos por última vez, la sesión ordinaria del 15 de junio de 1918. Bueno, ¿qué podemos sacar de todo esto? No, Se yo pone estoy difícil. obnubilado. O sea, Porque, ya me llamaba la atención que haya un registro de prostitutas, que tributen como tributaban, que ellas quieran casarse con alguien, pero que si se separaban inmediatamente volvieran al registro. Pero después, el señalamiento y prejuzgamiento de parte de la sociedad de la casquivanería de una persona o no, ¿sí? Y que eso te transformaba automáticamente con el título nobiliario, casi de prostituta, me llama poderosamente la atención. Y un dato también muy fuerte, y es esta obligatoriedad de domiciliarse Claro, o sea, te trasladaban automáticamente. en la casa, en una de Y las si no, casas estás de en desacato ante la justicia. Exactamente. Y además, no solo es el blanqueo de la actividad de prostitución, sino lo que están blanqueando es la trata de blancas. Claro. En ningún lugar de una ordenanza muy detallista dice en qué condiciones tenía que vivir esa mujer en la casa de la madama. Claro. La madama, las dos eran mujeres, en este momento hay 2 casas de tolerancia habilitadas, eran mujeres las que regenteaban Sí, la, las CEO de esa empresa. la actividad, exactamente, y la madama era parte de la sociedad, no así las putas. Ok, ¿No? ok. No así ok. las putas. Que con no toda pertenecían, claridad, claro. Sí, que sí, no- sí. Con toda claridad. Entonces hay un paso más. Porque he visto, esto, por suerte tenemos la posibilidad de contar cómo era en Necochea. Uno puede saber cómo era en el resto del país, o sobre todo en la ciudad de Buenos Aires o en las grandes ciudades. Bueno, pero lo interesante es que esto podía pasar a 10 cuadras de tu casa. Las casas estaban en pleno centro, incluso después se van a instalar otras o van a pedir habilitación. Y había, durante la década del 20, hay expedientes en el Consejo Deliberante iniciados por vecinos que protestaban porque se estaba habilitando una casa de tolerancia a 2 cuadras de una escuela, por Ok. ejemplo, y que eso era un escándalo para esa comunidad. Y he visto incluso historiadores o trabajos donde hacen hincapié en la cuestión sanitaria. Qué bueno un Estado que se preocupa por la salud de su sociedad al punto que determina este tipo de cosas. Eso, pero ya se me fue lo bueno. No alcanza, parece la cuestión sanitaria, que está bien, Sí. pero no alcanza. Pero sabemos que vamos por la cuestión tributaria que otra cosa. No alcanza para explicar todo esto y que también
además agregaría una cuestión disciplinaria. Claro. Disciplinaria de una actividad que era vista con malos ojos, tanto como era tolerada, aceptada y, ¿por qué no?, ejercida. Claro, exacto. O usada. Una sociedad pacata, digamos, y que se hace la distraída con muchas cosas. Bueno, ahí, ¿cómo estamos? Estamos con 10 tiempo. más. Sí. Yo me quedo atento. En cada silencio digo, meten una frase que me encanta, porque aparte son temas que me quedan re lejos. No puedo imaginármelo todo esto. ¿Tenemos más historia? Pensemos que de esto pasaron 107 años y... No parece tanto igual, ¿eh? No parece tanto. Y ese mismo año, 1918, en la sesión ordinaria, un poco después, del 24 de agosto de 1918, Sí. el intendente que era Ramón Arriaga, tiene una calle, no, Sí. podría haber buscado cuál es la calle, tiene una calle por esos días, era un intendente radical, el primer intendente radical de la ciudad, bajo su mandato se hace esta ordenanza. Sí. También, ¿no? Para agregar algún condimento. No estamos rompiendo ninguna veda con esto, ¿no? No, Mañana estamos empieza. bien. No, aparte Bueno. ya caducó, ¿no? Sí, Digamos. sí. Bueno, el intendente presenta al Consejo Deliberante una cuestión que tiene con una pica que tiene con el comisario. Ok. Con el comisario. Y dice así. Es una nota firmada por el intendente, dice que elevo a conocimiento del Consejo hechos de la mayor gravedad que implican la imposibilidad de hacer efectivas las ordenanzas dictadas por el Consejo por no encontrar el intendente los legítimos auxiliares que las leyes determinan. ¿Cuál es el legítimo auxiliar? La policía es el auxiliar que por ley debe tener esta intendencia para hacer cumplir las ordenanzas, ¿no? Clarísimo eso. Sí. Bien, pero no solamente carece de eficacia la acción policial, sino que se convierte en manifiesta subversión cuando el policía, sobre todo el comisario, no solo es negligente, sino que es manifiestamente rebelde al hacer público su desprecio por las ordenanzas, cometiendo actos de desacato. Bueno, estaba todo mal con el comisario. Okay. Tal es el caso producido con el comisario de policía, quien procede con criterio propio y en manifiesto desacato de las ordenanzas y reglamentos. Bien, ¿qué más dice? Es público y notorio en esta ciudad que el comisario señor Arrieta hace públicas manifestaciones de hostilidad contra los miembros de esta comuna y especialmente contra el suscripto, habiendo llegado al extremo de negarse públicamente a proceder en una denuncia hecha en persona por el exponente, relacionada con el incorrecto comportamiento de un agente de policía, que en la plaza pública maltrató, de hecho y sin motivo, a 2 niñitos de muy corta edad. Hasta los problemas. Bueno, primero, perdón, ¿no? Perdón, yo sé que hay muchos oyentes y oyentas, pero a mí me sabe muy de policía, ¿no? Muy guapo con 2 niñitos de corta edad. También dejemos claro que el intendente sabía que esto iba a quedar registrado en los libros como para que yo un día me lo encontrara y lo trajeras a un programa. Y amablemente este multimedio me dé el micrófono para contarlo. Bien, bueno. Hay un problema con... ¿Qué es el problema? ¿Le pega a los niños? ¿Ese es el problema con el comisario? No sé, capaz que hay algo más. Dice que es también de pública notoriedad una orden dada por el comisario a los agentes de la comisaría, en virtud de la cual estos, los agentes, deben registrar al exponente, registrar, palpar y demás, en el caso de que en uso de sus facultades pudiera ir a las casas de tolerancia con el fin de inspeccionar. Estos eran intendentes que iban en persona, iban a la barraca, se chequeó olor que sale acá. Trabajo de campo le llaman algunos. ¿Qué hace el intendente ahora que no está inspeccionando? Hace un rato estuvo acá, de hecho estaba haciendo una nota. Lo que dicen ahora, ir a territorio. Claro, ¿viste? ir al territorio. Como dicen claro. ahora, territorio.
Claro, no, ahora hay empleados y empleados y empleados. Se da cuenta, el intendente se ocupaba de inspeccionar por lo menos las casas de tolerancia. Ok. No he visto nada que haya inspeccionado. Claro, no una obra pública. otra- No. Acá hablan de la no casa lo he de visto, tolerancia. no significa que no exista. No, No, lo he no, visto. claro. Bueno, este es el problema. Cuando el intendente quería hacer una inspección en la casa de tolerancia, el comisario le decía a los vigilantes que estaban ahí cuidando el orden que tenían que registrarlo. Dicha orden ya se había hecho efectiva contra el señor presidente del Consejo Deliberante. No, que también Que iba a también, constatar. que también. Ah, pero iban todos, era como el teatro de la ciudad. Quien iba acompañado, el presidente, por el señor vicepresidente No. del Consejo Deliberante. Mientras realizaban una gira de inspección, salían de gira. Qué lindo nombre, una gina de inspección. Sí, ahí está. Legalmente una gina de inspección. Se Usted es un tomaban- mal pensado, Andersen. Se tomaban el trabajo en serio. Está muy bien. El intendente, el presidente del Consejo Deliberante, ¿quién es el vicepresidente del Consejo Deliberante? Bueno, Creo que no lo hay, pero... Si quieren, sí, hay primero, segundo y tercero, van los tres. ok. Bueno, establecen una gira para ver cómo funcionan los bares, porque ahora Bueno, lindo que quede constatado. los esto prostíbulos no existen más No, claro. desde que se prohibió el ejercicio legal, ¿no? Bueno, están... Pero es como si el intendente hoy hiciera nocturnidad y fuese a los boliches a ver si hay Claro. minoridad o no. Sí, por ejemplo. ¿No? Pero tiene que ir él. por la calidad del whisky, si tiene mucho hielo. Obviamente estas cosas no pasan más. Esto pasaba hace Pero me gusta que quede 107 años. constatado y en defensa de él. O sea, mirá lo que está haciendo este comisario. Claro, sí, no, están indignados. Y que fueron, en este caso, el presidente del Consejo, el vicepresidente del Consejo, públicamente registrados, y es un papelón. Yo la conclusión que puedo llegar a sacar, no es que, viste que de la pandemia se decía de acá saldremos mejores, Sí. que yo creo que no, que al contrario mostramos las peores miserias del ser humano, pero sí creo que ha mejorado la sociedad respecto a lo que podemos leer de antes, porque yo quiero conocer la historia, de hecho, el inicio de que nos visite Ale cada jueves tiene que ver con tratar de comprender el presente sabiendo del pasado, ¿no? Y después, bueno, aventurarnos a quizá vislumbrar un futuro, pero digo, entiendo que somos mejores. O por lo menos un poco mejores de lo Sí. que éramos en aquellos años, ¿no? Sí. En otras sociedades, Con con seguridad. otras costumbres. Supongo que también una parte, esto ya no lo digo como trabajador de la historia, sino como individuo, Sí. una parte de esa mejora en este aspecto que estamos hablando se la debemos al movimiento feminista. Sí, claro. Sobre todo el más nuevo, el de este siglo, ¿no? Porque también lo que vemos acá es, esto es el patriarcado. Claro. Esto es el patriarcado en toda su dimensión, desplegándose, porque sospecho también que quienes señalaban a una mujer y gestionaban que sea registrada o matriculada de prepo en el registro de prostitutas, por lo tanto domiciliada de prepo en una casa de tolerancia para trabajar para la madama, serían hombres. Claro. Serían hombres. O, bueno, mujeres cogotudas. Los que en esposas nombre de la esos moral hombres, ¿no? acusaban En a nombre una de la persona y la moral, ponían, ¿no? la encerraban a laburar. Y que en nombre de esa moral decidían que estaba bien tolerar alguna que otra actividad. Es fuerte, Sí, es fuerte, sí, pero sí, no sí. está, bueno, como todo, ¿no? No está mal saberlo. Y quedarnos pensando. Ale Andersen cada jueves pasa y nos deja un cachito de historia de nuestra ciudad llamativas. Por ejemplo, como la de hoy, que te puede dar risa en un momento, parece una tragicomedia. En algún momento te puede parecer risueña, en otro momento te deja pensando. Como la vida misma. Como la vida misma. Gracias, Ale. A ustedes. Suena la alarma, suena la cafetera, suena la radio.